Josué, nos ibas a contar una historia sobre una chica con la que salías y una historia paranormal, ¿no? Fueron varias historias, mira. Ok. La última relación que tuve Ajá. con esta chica, bueno, fue con esta chica. Ok. Ya cuando pues entras en este tipo de más confianza en pareja, ¿no? Te empiezas a contar cierto tipo de cosas. Sí. Y ella me contaba que tenía un don para poder ver este tipo de cosas pues, paranormales. Okay. A mí sí me intrigaba porque pues a mí me gusta mucho este tema, güey. Investigo cada que puedo. Pues sí, me gusta informarme de esto. Ajá. Y pues en mi ignorancia a lo mejor siempre le preguntaba, oye, pero pues, ¿qué veías o de qué se trata? ¿No? De acuerdo con ella, en su familia, ese don ha saltado como de generaciones. Okay. Tiene una tía que es no sé si el término sea angeóloga, no es estudio de los ángeles, sino es una persona que puede hablar con ángeles. Ok. Entonces, tiene una tía que no sé si se dedique, güey, pero, o sea, una tía que puede hacer eso, ¿no? Pues es como un don, ¿no? No tanto una profesión, ¿no? Ajá, o sea, es como más que un don, porque supuestamente su tía podía hablar con determinados ángeles que estaban como para tu protección. Ah, ok. Entonces, a ella la consultaban en ocasiones para preguntarle, pues, sobre a lo mejor algún tipo de enfermedad o algo que pueda llegar a pasar en el futuro que pueda, no sé, salir mal de alguna manera. Entonces la consultaban, ella hacía como la plática con estos ángeles y ya les daba una respuesta para que se sintieran más tranquilos. Me llegó a contar de varias anécdotas así. El don que ella tenía o el que ella posee actualmente se trata justo de tener esa interacción con personas que ya no están en este plano. Si tú perdiste algún familiar, ella según tenía este poder. Bueno, digo según porque nunca vi más de eso. Tampoco quería preguntar porque a veces, no sé, como que sí lo sentía a lo mejor muy invasivo y no sé si quería contarme tanto, güey. Pero sí me llegaba a decir, oye, por ejemplo, yo en ese entonces perdí a mi abuelo y hubo un momento de eso cuando me dijo, ella todavía no sabía, pero se acercó conmigo y me dijo, dice a tu abuelo que está bien, que se siente muy orgulloso de ti y que sigas así. O sea, pero tú no le habías contado yo todavía no sabía que fue ese mismo día que me dijeron que mi abuelo que falleció. Ajá. Entonces yo recuerdo que antes de que me dieran la noticia, ella se acercó conmigo y me dijo eso. Pero ella sabía que tu abuelo estaba enfermo. Que estaba enfermo. Ah, ok. Pero no sé, o sea, como que fue esa coincidencia que el día que me dijeron que mi abuelo falleció, antes de eso ella se acercó a decirme esas palabras. Entonces, y anterior a eso, pues ya me había contado que ella tenía como ese don, donde podía, pues, de alguna manera hablar con personas que ya no están en este plano. Porque también en su momento ella perdió a su papá y tuvo una experiencia muy similar a eso, ¿no? Entonces, y después fuera de eso, pues sí nos empezaron a pasar algunas cosas, no raras, no de miedo, pero sí, pues extrañas, de alguna manera, porque es muy raro, la verdad es muy raro que te encuentres mariposas en ciertos lados de la ciudad, ¿sabes? A menos que vayas al bosque de Chapultepec, pues te puedas encontrar esto, pero que vayas caminando en la ciudad, o más que bien en un corporativo como donde yo trabajaba, en un edificio así, pues es raro, ¿no? Y durante un tiempo siempre me seguía una mariposa de color blanco. No sé si era la misma, pero muy seguido veía una mariposa de color blanco. Entonces ella me daba esa interpretación, es que es él que se está despidiendo de ti. Y no sé si a alguno le haya pasado esto, pero dicen que cuando pierdes a un ser muy querido y no te despediste de él, pero él se quiere despedir de ti, te llega un olor como a dulce. Un olor dulce que de alguna manera pues en retrospectiva te hace evocar como a esa persona y en ese momento él se está despidiendo de ti. Entonces es como las cosas. Ella me contó pues varias situaciones que le han pasado a lo largo de su vida respecto a este don, pero pues nada más.
O sea, su don, o sea, se puede traducir en que era hablar con las personas fallecidas. Pues sí, yo diría que sí, sería como el don que tiene. Ya hace mucho que no hablo con ella, pero en su momento es lo que ella me lo pudo compartir, porque sí había cosas que prefería no contarme. De hecho, esto también me lo decía muy seguido. Como yo le contaba que era fan de este tipo de cuestiones, Ajá. siempre me decía, es que cuando tú investigas algo referente a esto, abres portales. Cuando tú estás viendo una película referente a esto, abres un portal. Entonces, de alguna manera, tú estás dejando entrar energías a este plano. Y por ejemplo, a ella le gustaban las películas de terror y todo eso. También fue una anécdota porque la última película de Conjuro, no me acuerdo cómo se llama. La de... Ajá, la del chico que el diablo me obligó a hacerlo. Ajá. Al final de la película, bueno, ya no es spoiler porque mejor ya sí, ya es... Al final de la película te ponen audios originales del caso, ¿no? Exacto. De lo que se tiene relatado. En ese momento, cuando empezó a surgir eso, ella agarró, se paró y se fue de la sala. Yo me paré justo después, cuando logré alcanzarla, le pregunté, oye, ¿por qué? Dice, es que cuando ves algo real o si te presentan algo real, tú estás abriendo un portal invitando a esa presencia a llegar a este plano. Entonces no es bueno ni investigar, ni ver, ni nada de eso, porque abres ese tipo de portales de alguna manera e invitas a las presencias a llegar a este plano. Entonces, era, digo, de lo poco que me podía compartir, eran algunas de esas cosas. Me decía que tenía más experiencias que le habían pasado, ya no me contó mucho, pero sí a veces me decía, oye, por protección prefiero no decirlo. O sea, pero ¿cómo por protección? O sea, al contarte a ti te pone en riesgo de alguna forma. Exacto. Okay. Igual con lo de los amuletos, ves que también es muy común a veces que te compras las pulseritas o algo así. Ajá, sí. Ella me decía exactamente para qué servían, de qué manera podías curarlas o potenciar el... O sea, ¿sí funciona entonces Ajá. un amuleto? De acuerdo con lo que ella me contaba, sí. Sí tienen una función específica del por qué están ahí. Y también hay cosas como para que te cubran más allá, ¿no? No sé, si rezas alguna oración en específico o haces un tipo como de ritual, de alguna manera el amuleto potencializa más la protección. ¿Ella usaba amuletos? Usaba la pulsera normal, esa roja que todo el mundo ha usado. La de como para el mal de ojo, ¿no? Exacto. Okay. Esa sí la llegué a ver. La vez que... Bueno, de las veces que estuve en su casa, sí tenía como un altar de ángeles. Sí había un ángel ahí, donde tenía pues muchas como pulseras y velas y otras cosas. Ajá. Y nada más, o sea, es como lo que yo vi. ¿Y cuál era como el ángel, como el que más se refería? En ángel sí no sé, pero supuestamente cada uno de nosotros tiene un ángel de protección. De acuerdo, me decía que de acuerdo al mes que naciste, tienes un ángel de protección. Entonces a ese ángel es a quien te debes de referir en tus oraciones para que pues, te pueda ayudar en lo que estás necesitando. Bueno, muchas gracias, José, por compartirnos tu experiencia con tu chica, bueno, tu ex chica. Sí, exactamente. Y pues algo más, bueno, o sea, nunca te pasó como que fueron, bueno, o sea, no un panteón, pero algún lugar y que ella te dijera que las presencias estaban pesadas o algo así. Sí, hubo una ocasión, apenas recién empezamos a salir y pues yo regresé al pueblo de mis papás, estuve ahí con ellos unos días, tenía días libres, ¿ok? Y pues hacíamos videollamada. Entonces yo recuerdo que para captar bien la señal me tenía que salir de la casa. Y atrás de la casa hay un baldío. Ajá. Entonces ahí estuve hablando un rato, todavía se veía bien y todo. Me dijo, en ese momento no te lo quise decir, pero ya cuando la vi después, dice, cuando estuvimos haciendo la videollamada, se veían muchas presencias alrededor de la casa. O sea, no todas son malas, Ajá. porque eso sí me dijo, no todas son malas, porque se veía una aura diferente en ellos, pero sí había
sí había una en específico que se veía muy agresiva, con un tono muy negro, que llegó a ver. Entonces, el don, aparte de que podía hablar con personas que ya no están en este plano, podía ver ese tipo de presencias. Por pantalla. Ajá. No por pantalla, sino, o sea, verlas. Tal cual, a lo mejor llegaba a una habitación o a algún lado y podía decir, aquí pasó esto, aquí murió alguien o aquí asesinaron a alguien y su presencia sigue aquí. ¿Y en ese terreno donde tú estabas, sí pasó algo? ¿O? Pues realmente no lo sé, porque ese terreno a mi papá se lo regalaron ya hace muchos años. Ajá. Pero sí, en el pueblo del cual soy originario, sí han pasado pues muchas muertes extrañas. Okay. Yo lo único que recuerdo de ese baldío antes de que fuera donde construyeron, es que sí se decía, o bueno, hubo una noticia muy famosa de un señor que se suicidó. Un señor se ahorcó ahí, pues ahí falleció. Esa fue la única que recuerdo. Digo, estamos hablando de, bueno, el estado de Guanajuato es también conocido porque es parte de la independencia de México, entonces te imaginas, no sé cuánta gente ha muerto por ahí. Puede ser que sí, ahí se hayan quedado ese tipo de presencias, porque también te digo, es muy conocido que los fantasmas o este tipo de presencias son resultado de muertes violentas. En este caso, el señor que se suicidó, o si ahí, pues, por ahí hubo un batallón y lo acribillaron o X cosa, pues la presencia se pudo haber quedado en la zona. Entonces, sí me dijo, es que sí vi muchas presencias en ese lugar. Dice, no todas son malas, pero sí hubo una que se veía muy negra. De acuerdo a esto, yo diría que el que se suicidó puede ser la que sea muy negra, y las otras personas que pues murieron por otras razones a lo mejor son las que andan vagando. Y ahí no era como que recomendable que te dijera, oye, ¿sabes qué onda? ¿Hay alguien atrás de ti? Métete a tu casa para platicar, o pues no te afectaba que tú... Ajá, realmente ahí no me dijo que me afectara en algo. Okay. Pero, o sea, sí dijo, sí hay muchas presencias, sí se ven muchas presencias, pero sí dijo, no se ve ninguna con malas intenciones. O sea, entonces yo quiero creer que lo que me dijo fue, pues sí, pasaron muchas cosas, pero ninguna de esas presencias o de esos fantasmas pues quiere realmente venga a ser de algo. A lo mejor si fuera un espectro, un demonio o algo diferente, a lo mejor ahí sí cambia el contexto. O sea, estaban ahí, pero no te iban a hacer daño. Pero no iban a hacer daño.